Hoy en el Rollo Cine vamos a hablar de los live action de Disney y cómo sus clásicos se transformaron en una maquinaria de nostalgia y repetición. Durante décadas, Disney construyó una parte enorme de nuestro imaginario. Nos dio castillos, canciones, princesas, villanos, animales que hablan y mundos imposibles que no necesitaban parecer reales para sentirse verdaderos. Porque la magia de Disney nunca estuvo solo en lo que contaba, sino en cómo lo contaba. En los colores, en la música, en los gestos exagerados, en esa libertad de la animación para convertir cualquier cosa en emoción. Un candelabro podía bailar, un genio podía transformarse en todo, un león podía cantar sobre el ciclo de la vida y aún así hacernos llorar. Pero con el tiempo algo cambió. Esas mismas películas que marcaron a generaciones enteras empezaron a volver, aunque ya no desde la fantasía animada, sino desde una versión más realista, más digital y más calculada. Y ahí aparece el verdadero tema. Los live action de Disney no son solamente remakes, también son una forma de ver cómo una compañía que antes creaba clásicos hoy parece depender más de revivirlos, y eso cambia por completo el sentido de volver al pasado. Porque cuando una historia vuelve, la pregunta no debería ser si se ve más real, la pregunta debería ser si todavía tiene algo nuevo para decir. Por eso, para entender por qué los live action de Disney generan tanta discusión, primero hay que volver a lo básico. Disney construyó su identidad desde la animación, y eso no es un detalle menor. En Disney la animación nunca fue solamente una técnica o una forma de contar historias para chicos. Fue su lenguaje, su marca y su manera de convertir lo imposible en algo emocionalmente verdadero. Blancanieves, La Cenicienta, La Bella Durmiente, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, Hércules, Mulan, Lilo y Stitch o Moana no funcionan solo porque lo cuentan, funcionan por cómo lo cuentan. En la animación, un cangrejo puede cantar bajo el mar, un genio puede transformarse en cualquier cosa, un león puede llorar con gestos humanos y una isla puede sentirse viva sin que nadie lo cuestione. El océano puede moverse como un personaje, los objetos pueden tener personalidad y una canción puede detener la realidad para explicar lo que un personaje siente. La animación permite que la emoción sea más grande, más colorida y más libre, sin tener que justificar cada elemento fantástico desde su lógica realista. Por eso, cuando Disney lleva estas historias al live action, aparece un problema base. Muchas veces intenta volver realista algo que nunca necesitó serlo, porque el encanto de esos clásicos no estaba en parecer reales, sino en aprovechar todo aquello que solo la animación podía hacer. Y ahí empieza la tensión principal, porque Disney no volvió a sus clásicos solamente por nostalgia, también volvió porque entendió algo muy concreto. Esas películas ya no funcionaban únicamente como películas, sino como marcas reconocibles, capaces de seguir generando vínculo, consumo y conversación mucho tiempo después de su estreno original. La Bella y la Bestia no es solo una historia romántica entre una joven y una criatura, es un castillo, una biblioteca, un vestido amarillo, una canción, una escena de baile y una serie de imágenes que millones de personas pueden reconocer casi de inmediato. Aladdin no es solamente una aventura fantástica, es el genio, la alfombra, la lámpara y un mundo ideal. El Rey León no es solo una fábula sobre crecer y asumir un lugar en el mundo. Es Hakuna Matata, es el ciclo de la vida, es Simba levantado en la roca, Mufasa, Scar y una escena que nos dejó emocionalmente dañados antes de entender qué era el trauma infantil. Entonces, cuando Disney decide rehacer esos títulos, no parte desde cero. Trabaja con historias que el público ya conoce, con personajes que ya ama y con símbolos que ya están instalados en la memoria colectiva. Y eso reduce muchísimo el riesgo desde el comienzo, porque no hace falta convencer a la gente de interesarse por La Sirenita, El Rey León o Lilo y Stitch. Ese vínculo ya existe. El público entra al cine con recuerdos, y cuando una película ya llega cargada de emoción previa, la campaña de marketing tiene medio del trabajo hecho. Y es más que sabido que la nostalgia siempre existió en el cine. Las películas volvieron muchas veces al pasado, a los recuerdos, a las historias conocidas y a personajes que el público ya tenía incorporados. El problema no es mirar hacia atrás, porque volver a una historia también puede ser una forma de reinterpretarla, descubrirle otra capa o dialogar con una época distinta. Pero en el caso de Disney, esa nostalgia empezó a convertirse en un modelo de negocio cada vez más evidente.
La lógica es bastante clara. Si una película marcó a una generación, se puede rehacer para ese público que ahora es adulto y al mismo tiempo presentársela a chicos que quizás no tienen el mismo vínculo con la versión animada. Entonces el adulto va al cine buscando reencontrarse con algo que amó de chico, mientras que las nuevas generaciones reciben una versión más reciente, con otros actores, otros efectos y una campaña pensada para el presente. Comercialmente la fórmula tiene mucho sentido. Disney no vende solamente una película, vende la posibilidad de volver a sentir algo familiar. El problema es que eso puede funcionar en taquilla, pero no siempre funciona como obra. Porque una cosa es volver a un clásico para mirarlo desde otro lugar, profundizar una idea o encontrar una razón nueva para contarlo, y otra muy distinta es volver porque esa historia ya tiene valor de mercado. Ahí los live action empiezan a sentirse menos como películas necesarias y más como productos diseñados para activar una emoción que ya existía. Uno de los mayores problemas de los live action de Disney es que muchas veces confunden realismo con profundidad. Como si hacer una película más oscura, más detallada, más explicada o más cercana al mundo real automáticamente la volviera más adulta, más compleja o más importante. Pero no siempre funciona así. De hecho, en muchas de estas películas pasa lo contrario. Al intentar que todo parezca más real, se pierde parte de aquello que hacía que la versión animada se sintiera tan viva. El caso del Rey León es uno de los ejemplos más claros. Visualmente es impresionante y técnicamente parece una locura, pero al buscar que los animales se vean como animales reales, la película sacrifica algo fundamental, la expresividad. En la versión animada, Simba, Mufasa, Nala o Scar podían cantar, llorar, enojarse, tener miedo o transmitir dolor con una claridad emocional enorme. En la versión fotorrealista, muchas de esas emociones quedan más contenidas, más rígidas y más frías. Y ahí aparece la gran contradicción. La película parece más real, pero se siente menos viva, porque la animación no era una limitación que había que superar, era justamente el recurso que permitía que esa historia funcionara. El problema no era que esos mundos no parecieran reales, sino que Disney pareciera olvidar que su magia estaba en todo lo que la realidad no podía ser. Cuando todo intenta parecer posible, muchas veces desaparece lo extraordinario y con eso también desaparece una parte del encanto original que hacía única a Disney. Otro punto interesante es que muchos live action de Disney no solo intentan recrear sus clásicos, sino también corregirlos. Y en principio eso no está mal. Hay películas que fueron hechas en otros contextos y que pueden ganar algo cuando se las mira desde el presente. Darle más entidad a un personaje, profundizar una motivación o revisar ciertos estereotipos puede ser una decisión válida. El problema aparece cuando esa actualización empieza a sentirse menos como una nueva mirada y más como una necesidad de justificarse. Como si Disney volviera a sus propios clásicos con miedo. Miedo a que algo envejeciera mal, miedo a que algo incomode, miedo a que el público actual no acepte ciertos elementos de la versión original. Entonces muchas veces los live action explican demasiado. Vuelven literal lo que antes era sugerido, agregan subtramas que no siempre suman y modifican canciones, escenas o motivaciones para que todo parezca más actual, más correcto o más consciente de su época. Pero en ese intento de modernizarlo todo, algunas películas pierden parte de lo que hacía tan fuerte a los clásicos animados, su simpleza, su encanto y su identidad visual, porque actualizar una historia no debería significar quitarle misterio, ni explicar cada emoción, ni volverla más solemne. A veces, al intentar corregir el pasado, Disney termina desconfiando de la magia que hizo que esas películas fueran recordadas en primer lugar. Y ahí el remake deja de dialogar con el clásico y empieza a pedir permiso para existir frente al presente. Y acá llegamos a Moana, que quizás sea uno de los casos más interesantes de esta etapa. Porque cuando Disney rehace La Cenicienta, El Libro de la Selva, La Bella y la Bestia o La Sirenita, podemos discutir si hacía falta o no, pero al menos existe una distancia temporal grande con las películas originales. Son clásicos que pertenecen a otra época y que de alguna manera Disney intenta traer al presente. Pero Moana es distinto. Moana no se siente como un clásico lejano ni como una película perdida en el tiempo.
Es una historia reciente, todavía muy presente en Disney, en redes, en canciones, en merchandising y en el público infantil. Para muchos chicos, Moana sigue siendo una película actual. No hay una generación entera esperando reencontrarse con ella desde la nostalgia, porque esa nostalgia todavía ni siquiera terminó de formarse. Y por eso su live action cambia la pregunta. Ya no estamos hablando solamente de revivir un clásico del pasado, sino de rehacer una película que todavía forma parte del presente. Entonces, este caso parece mostrar algo más grande, que Disney ya no necesita esperar a que una historia se vuelva antigua para convertirla en nostalgia. Y ahí el negocio de revivir su propia magia se vuelve todavía más evidente. Entonces, el problema no es que Disney haga live actions, adaptar no está mal. Volver a una historia puede ser una forma muy válida de encontrarle una nueva lectura, cambiar el punto de vista o dialogar con otra época. El problema aparece cuando esa adaptación no parece tener una razón artística fuerte, porque si vas a volver a un mundo que el público ya conoce, tiene que haber una pregunta nueva, algo que justifique regresar. Una mirada distinta, una emoción diferente o una idea que no estaba tan presente en la versión original. Cruella, aunque no sea exactamente un remake, al menos intenta llevar un personaje conocido hacia otro género, otro tono y otra estética. Pero cuando el live action se limita a copiar la estructura de la película animada, repetir escenas icónicas y cambiar solo el envoltorio visual, aparece una sensación incómoda, que la película existe más por obligación comercial que por necesidad creativa. Y ahí es donde Disney queda atrapada en su propio legado. Tiene tantas historias, tantos personajes y tantos clásicos que muchas veces en vez de usarlos como punto de partida para imaginar algo nuevo, lo usa como refugio seguro. Y cuando una compañía se refugia demasiado en su pasado, empieza a achicar su futuro. Por eso al fin y al cabo los live action de Disney dicen mucho más de lo que parece. No hablan solamente de una campaña rehaciendo películas, sino de una industria cada vez más dependiente de marcas conocidas, recuerdos compartidos e historias que ya llegan al público con una base emocional asegurada. Y quizás por eso generan tanta discusión, porque una parte de nosotros quiere volver, quiere escuchar esas canciones otra vez, ver esos personajes otra vez y reencontrarse con una infancia que aunque ya no exista de la misma manera, todavía ocupa un lugar fuerte en nuestra memoria. Pero por otra parte, también se pregunta qué pasa cuando una compañía que nos enseñó a imaginar empieza a mirar hacia atrás. ¿Qué pasa cuando la magia ya no aparece como descubrimiento, sino como una repetición empaquetada? Disney puede revivir sus clásicos todas las veces que quiera. Puede cambiarles el formato, actualizar sus efectos, elegir nuevos actores y volver a poner en circulación canciones, escenas y personajes que el público reconoce. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Todavía puede crear una magia nueva? Porque la nostalgia puede ser hermosa, puede llevarnos de vuelta a lugares que amamos y recordarnos por qué esas historias fueron importantes. Pero si se usa demasiado, también puede convertirse en una forma elegante de quedarse quieto. Y Disney, más que nadie, debería saber que la magia verdadera siempre implicó animarse a imaginar algo que todavía no existía. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Bancan este modelo de Disney que viene implementando en los últimos años de volver a sus clásicos o prefieren que apueste más por historias nuevas, a la animación y a mundos que todavía no conocemos? Los leo en los comentarios y no olviden darle like al video, compartirlo y suscribirse para más contenido sobre el mundo del cine y las series. Nos vemos en el próximo video.